Le doy la más cordial bienvenida a este programa de En la Silla del Experto. El día de hoy, 13 de abril del 2017. Mi nombre es Hasnit Infidel. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Como estamos en abril, justamente vamos a hablar de las personas físicas, sobre la presentación de la declaración anual que se tiene que hacer en este mes, justamente. Y vamos a dar algunos comentarios interesantes. Creo que este programa va a estar muy interesante, por lo tanto no le cambie. Quédese conmigo durante este tiempo que vamos a estar platicando juntos y vamos a estar analizando este tema juntos también. En la Silla del Experto con Hasnit Infidel y tú. Y bueno, antes de comenzar, quiero dejarle mis datos de contacto para que usted esté en contacto conmigo en este programa. En primer lugar, le voy a dar mi correo electrónico, que es enlasilladelexperto@soyejecutivofiscal.mx. Si usted quiere estar en contacto conmigo a través de Twitter, me puede mandar un Twitter a @soyejecutivof. Ahí puede usted mandarme un Twitter. O también puede visitar nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal. Así nos puede encontrar en YouTube. Y ahí siempre le vamos a estar esperando para que usted estudie con nosotros el tiempo que usted quiera, porque al final de cuentas pues todo está en línea ya al día de hoy. Bueno, antes que nada quiero también recordar que usted me puede mandar un mensaje de WhatsApp a mi número de WhatsApp, que es el 55 3103 6804. 55 3103 6804. Ahí usted me puede poner un mensaje a WhatsApp. Y también le quiero comentar que con este programa que queremos iniciar las consultas vía WhatsApp. La mecánica es muy sencilla. Si usted tiene alguna duda fiscal de impuestos, pues bueno, usted nos la puede compartir a mi número de WhatsApp. Y ahí usted va a tener la respuesta justamente a través de estos programas. Recuerde que mi WhatsApp, lo vuelvo a repetir, es 55 3103 6804. Pero aquí hay una condición. Y esa condición es que usted me mande la consulta a través de un mensaje de voz. Evidentemente en este programa vamos a evitar cualquier dato personal, nada más que vamos a retomar el punto en donde usted nos hace la consulta y con base en eso pues vamos a dar respuesta jurídica, fiscal puntual sobre las dudas que usted pueda tener de su situación fiscal o de las personas que conviven con usted. Y bueno, antes que nada también le invito para que usted sea mi amigo a través de facebook.com. Usted, si me hace el honor de buscarme con mi nombre, que es Hasnitin, así me va a buscar en Facebook y ahí me va a encontrar. Entonces nada más si me manda una solicitud. Y también le pido por favor que me mande un mensaje para que usted me diga que es radio escucha del programa, que usted nos escucha en el programa, aquí en la Silla del Experto, y bueno, para que yo lo pueda aceptar. Porque eso nos facilita mucho más lo que es la aceptación. Porque yo entiendo que a veces pues nos mandan solicitud personas que a lo mejor de manera equivocada y bueno pues normalmente no los acepto. Pero si usted me dice que es radio escucha del programa y usted nos sigue, pues evidentemente yo voy a estar encantado de aceptarlo como mis amigos en Facebook. Y bueno, pues estamos en abril, el mes del niño. Como sabe, en este mes tenemos el mes del niño. Y también es mes de la declaración anual. Yo no sé por qué lo pusieron en este mes, pero bueno. El punto está que la ley del impuesto sobre la renta tiene 7 títulos y el día de hoy vamos a hablar del título cuarto, que es de las personas físicas. Como usted sabe, este título cuarto, me voy a meter ya a mi tema, dentro de este título vienen 11 capítulos. Y derivado de eso, tenemos en este título 4 9 cajones en los cuales podemos de alguna forma meter el ingreso de la persona física. Esto es así porque las personas físicas pues tienen diferentes ingresos que pueden estar tributando en diferentes lados para efectos de la declaración anual. Es importante siempre en el estudio de las personas físicas pues recordar justamente el artículo primero, porque si nosotros no empezamos por el principio pues no podemos empezar bien. Y este artículo primero lo que va a hablar es justamente de las personas físicas. Va a hablar de las personas físicas y de las personas morales que van a estar obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Y en este caso ya después, cuando nos empezamos a meter a las fracciones, de alguna forma se despersonaliza la ley de renta y ya hablamos más bien de los sistemas de tributación. En esas 3 fracciones que usted tiene en su artículo primero de la ley de renta, hablamos de una despersonalización porque no se identifica ya a la persona física o moral, que cosa que ya quedó en el primer párrafo. Y sin embargo ya vamos a hablar del residente en el extranjero con establecimiento permanente en México y del residente en el extranjero sin establecimiento permanente pero que tiene fuente de riqueza. Y para no hacer el tema más largo, porque este tema es muy largo y es importante ya de ahí
saltarnos quizá a lo que es el título cuarto, que es de las personas físicas. Lo interesante está en que el concepto de la persona física quizá lo tendríamos que estar analizando desde el punto de vista civil. Y como usted sabe, pues podemos echar mano de la normatividad civil para entender el concepto de la persona física. Concepto que la ley de renta no trata de definir. Sin embargo, eso ya va a venir dentro del título primero del Código Civil, que habla justamente de las personas físicas. Para efectos, vamos a hablar que esto se restringe a 3 artículos, que son justamente los que van a estar hablando de este punto. En primer lugar, lo que es el artículo 22 al artículo 24 del Código Civil. Y si usted los verifica, tampoco ahí vamos a encontrar una definición de la persona física. Pero vamos a encontrar justamente un elemento que nos va a servir para revestir a la física del alcance jurídico como persona jurídica que le da el derecho positivo, que tenemos el derecho positivo, pues como tal es el derecho vigente, ¿no? Partiendo de eso, entonces vamos a encontrar en el artículo 22 que habla de la capacidad jurídica de las personas físicas. Y esta capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde por la muerte, de tal forma que establece que en el momento en el que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Entonces, aquí hay que entender es que el derecho positivo se limita a reconocer que todo ser humano tiene derechos y deberes jurídicos. A partir de ahí, se van a dar una serie de atributos que va a tener la persona física, que son márgenes de acción de la persona, entendiendo que son cualidades o aptitudes jurídicas. ¿Cuál es el punto aquí? Que bajo estas cualidades o aptitudes jurídicas que se otorgan, estos individuos pueden darle efectos jurídicos a sus actos. ¿Y a qué viene todo esto? A que justamente el siguiente artículo, el artículo 23, habla de las restricciones de la personalidad jurídica. Y a estas restricciones, pues tenemos justamente las que están identificadas. Por eso es que se entiende que esta capacidad jurídica les da estos atributos para que los actos que estos entes realicen tengan un efecto jurídico. El punto naturalmente al que tenemos que entender de manera muy elemental y didáctico también es que el concepto de la persona física está entendido para el ser humano. Justamente se hace esa similitud de la persona física con el ser humano. Y más que eso, tendríamos que estar hablando quizá de la persona jurídica para efectos del ser humano. Porque el ser humano como tal, pues se entendería que no obstante que no exista el derecho positivo, el ser humano existe. Y eso pues lo podemos ver incluso en los antecedentes de las civilizaciones. Entonces, de alguna forma, para entender el concepto de la persona física a la que nos vamos a referir a partir de este momento, lo tenemos que revestir con el carácter de capacidad jurídica y con el carácter de persona jurídica. Esto tiene que ser así porque la persona jurídica tiene que estar reconocida dentro del derecho positivo. Esa es justamente su razón de ser, que sea reconocida dentro del derecho positivo. El derecho positivo se entiende pues, que estamos hablando del derecho vigente, ¿no? Pero dogmáticamente quizá podemos decir que la capacidad es el atributo de la persona jurídica. Y esta capacidad precisamente habla de la aptitud de tener o ejercitar derechos y facultades o ser sujeto de obligaciones y responsabilidades jurídicas. Por eso es que justamente digamos que en este sentido, la persona física es un ente que va a ser considerado como investido de derechos y facultades, porque tiene también la capacidad de adquirirlos. De tal forma que si una persona jurídica celebra actos jurídicos, pues justamente esos actos jurídicos pueden tener una validez. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que si nosotros asimilamos el concepto, porque como tal no está definido de esa forma dentro del Código Civil, pero si nosotros lo asimilamos al concepto de persona física como ser humano, no es un concepto erróneo, es un concepto primario, porque ya más adelante vamos a entender que la persona física está referenciada al ser humano como tal, pero también se entiende que estamos hablando de la persona jurídica, esa persona que es capaz de tener derechos, de disfrutar de derechos y de tener obligaciones. Ese es el punto medular, justamente conectándolo con la capacidad jurídica de la que habla justamente el artículo 22. Por eso es que de tal forma podemos corroborar esto que estoy planteando en el artículo 23 del Código Civil, porque ahí vamos a hablar de las restricciones de la personalidad jurídica.
Estas restricciones se conectan muy bien. En estos 3 artículos prácticamente vamos a estar jugando y brincando de un lado para otro, porque lo que vamos a tener son las limitaciones de la personalidad jurídica, esa capacidad que carece de capacidad de ejercicio, estas restricciones. Pero no obstante estén limitadas su personalidad jurídica, el mismo artículo indica que no va a haber una restricción o un menoscabo a la dignidad de la persona. Lo único que quiere decir es que sea un menor de edad, sea un estado de interdicción y sean personas incapaces, lo que quiere decir es que ellos van a realizar ejercicio de sus derechos y van a contraer sus obligaciones a través de sus representantes. El punto opuesto de esta precisión es la mayoría de edad, porque la mayoría de edad va a decir el artículo 24 del Código Civil, que es la facultad que tiene para disponer libremente de su persona y de sus bienes. Salvo que exista otra limitación en alguna disposición, bueno, pues a lo mejor ahí ya no lo podría hacer, pero como tal, esta restricción viene justamente conectada por el artículo 23 y el artículo 24 del Código Civil. Ahora, finalmente ellos actuarían a través de un representante, y ese representante justamente fungiría o haría las veces como un portavoz de una voluntad ajena. Por eso es importante muchas veces, siempre que vamos a entrar en una representación, siempre buscar los elementos que van a integrar la personalidad del representante para justamente poderle investir de esa capacidad que tiene para ser el portavoz de esa voluntad ajena, ¿no? Pero bueno, estos elementos son de alguna manera los que van a integrar a la persona física, entendiendo que la persona física será el ser humano, pero revestido de esa persona jurídica que tiene esa capacidad, que también es jurídica, ¿no? Y la capacidad jurídica es esa capacidad que tiene para tener obligaciones y disfrutar de sus derechos. En estos términos, esta persona jurídica, persona física, va a estar obligado al pago del impuesto sobre la renta. Y lo que hace el impuesto sobre la renta es empezar a etiquetar los supuestos bajo los cuales esta persona va a pagar impuesto. Y justamente si nosotros llegamos al artículo 90, nos vamos a encontrar que tenemos 2 tipos de persona física que van a estar jugando para efectos del impuesto sobre la renta. Y lo interesante está en los tipos de ingresos que en su caso podemos estar atribuyendo a la persona. ¿Por qué razón? Porque fíjense que el artículo 90 en el primer párrafo habla de la obligación que tienen las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos. Y para este efecto va a empezar a etiquetar este mismo párrafo, va a etiquetar 6 ingresos que puede percibir la persona física y en su caso va a estar obligado al pago del impuesto. En primer lugar, como usted sabe, ya son los ingresos en efectivo, en bienes, devengado, en crédito, en servicios y de cualquier otro. Y si acaso aquí vale la pena señalar los ingresos de 2 tipos. El ingreso devengado y el ingreso en servicios. Porque el ingreso devengado va a tener el tratamiento que establezca el título específico del título 4. Pero no va a ser lo mismo el ingreso en servicios, porque el ingreso en servicios va a tener el tratamiento de acuerdo a los casos que señale la ley. Ahí es donde vamos a tener el ingreso en servicios. Es muy diferente. Por una parte, lo que es el devengo que se va a hacer acumulable en el caso de los intereses, por ejemplo. ¿En qué caso tenemos un ingreso devengado que se puede considerar que es acumulable? Justamente cuando tratamos de intereses de aquellas sociedades que no se consideran integrantes del sistema financiero de conformidad con el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, y entonces ellos tienen que cumplir con algunas características. En primer lugar, para que se acumulen los ingresos conforme al devengado, será con las siguientes condiciones. La primera es que sean sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero. En segundo lugar, que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista, y entendiendo que también puede ser a través de bolsas autorizadas o mercados de amplia bursatilidad. Y en este caso, cuando se cumplan con esas 2 condiciones, se van a acumular los intereses en el ejercicio en el que se devengue. Por eso es importante esta precisión que hace el 90 en el primer párrafo. Adicionalmente a eso, podemos tener unos intereses devengados que se reinviertan. Y aquí los intereses devengados que se reinviertan se van a considerar que son percibidos en cualquiera de 2 momentos, el que suceda primero. En el momento en el que se reinviertan o en el momento en el que se encuentren a disposición del contribuyente. En este caso hace la precisión la ley de renta y dice lo que suceda primero. Entonces hay que recordar que tenemos 6 ingresos que son los que van a estar jugando para efectos de la residencia de la persona física. Y después
aparece en escena otra persona en este mismo artículo, porque prácticamente la ley de renta en personas físicas es muy interesante porque tiene una serie de oportunidades y tiene una serie también de imprecisiones, y sobre eso es lo que trato de acotarlas en estos tiempos que estamos aquí, porque después este 90 va a hablar de las personas físicas pero que son residentes en el extranjero y que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país. En este caso, como sabemos, cuando un residente presta servicios personales independientes o realiza una actividad empresarial en México, bueno, va a ser a través de un establecimiento permanente y van a ser los ingresos atribuibles a este. El punto es, ¿cuáles ingresos? ¿Cuáles ingresos para efectos del establecimiento? Porque aquí lo que estamos viendo es que tenemos dos partes en el mismo párrafo. El primero que habla de los residentes y que va a hablar de los residentes justamente en estos 6 momentos de los ingresos o 6 tipos, digamos, de ingresos, y que van a ser estos en efectivo, en bienes de vengado, en servicios, en crédito y de cualquier otro. Ahí tenemos estos 6. Y también, por otro lado, vamos a tener los del establecimiento permanente, que va a decir que son las personas físicas por la realización de la actividad empresarial o la prestación del servicio independiente en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Pero yo vuelvo a hacer mi pregunta, ¿cuáles tipos de ingresos? Porque los que vimos, los primeros 6, están referenciados al residente, y entendiendo el residente, pues es la persona que ha establecido su casa habitación en México, de conformidad con el código. Pero aquí hay una desconexión respecto de los ingresos del establecimiento, porque no hay una precisión de los ingresos. Bueno, no hay una precisión como si la hay en materia residente. Eso es a lo que quiero llegar, porque no podemos utilizar lo que se ha definido para efectos del ingreso del residente como para efectos del ingreso del residente en el extranjero. El residente nacional y el otro es residente en el extranjero, que actúa a través de un establecimiento permanente. Ese es el punto que quiero destacar en este día. Después de eso, esa es la base. Si no entendemos esta base, bueno, pues yo creo que va a ser poco difícil que podamos entender todo lo demás. Y bueno, si lo comparamos con lo que dice el artículo primero, este artículo 90, pues prácticamente nos va a encasillar en 2 caminos. El primero es el del residente en México y del segundo es el establecimiento permanente en México de un residente en el extranjero. Pero no nada más esos 2 tenemos en el artículo primero, también tenemos un residente en el extranjero sin establecimiento permanente pero con fuente de riqueza. Pero ese, para efectos de este título, es irrelevante. Es irrelevante porque recordamos la precisión que hace este 90, que dice el residente en el extranjero por los ingresos atribuibles al establecimiento va a estar pagando el impuesto sobre la renta en los términos del título. Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos para efectos del residente? El establecimiento. Y si decimos que tenemos un residente en el extranjero, uno que tiene establecimiento, se lo jala el título 4. Y el otro, residente en el extranjero, que no tiene establecimiento, no lo reconoce el título, porque ese va a tener su propio título para efectos de pagar el impuesto sobre la renta que genere por la fuente de riqueza. Y hasta aquí llegamos con este primer acercamiento que tenemos al título 4 de las personas físicas. Adicionalmente a eso, vamos a tener una clasificación de los ingresos. Muy sencilla, una clasificación básica, creo que es a la que tenemos que hacer alusión en estos momentos. Tiene 2 clasificaciones de ingresos. La primera, que va a ser justamente el ingreso objeto, y la otra, que va a ser el ingreso no objeto. Tal parecería que los ingresos objeto pues van a ser prácticamente todos aquellos que estén contenidos dentro de la ley, porque pues es un elemento de la contribución, como lo dice justamente el Código Fiscal. Pero dentro de este objeto vamos a tener estos ingresos que van a ser por un lado grabados y por un lado exentos. Y a través de eso se empieza a bifurcar la representación que tienen justamente los ingresos, porque después el grabado puede ser acumulable en un ejercicio o no acumulable. Y cuando hablamos de un ingreso que no es acumulable, no significa esto que no pague el impuesto, sino que no lo va a pagar igual como lo pagan todos los ingresos que se juegan en un solo ejercicio. Normalmente, porque la lógica es que todos aquellos ingresos que son no acumulables no se acumulan a la declaración anual, pero sin embargo van a pagar proporcionalmente a la tasa que se determine para ese ejercicio en base a un cálculo de tasa real. Ese es el punto. Por eso, aun cuando estamos hablando de ingresos no acumulables, de todas maneras estaremos hablando de un pago de impuestos que normalmente es proporcional. En el caso, por ejemplo, de las indemnizaciones,
que se pagan a los trabajadores, bueno, pues justamente vamos a jugarlo como un cálculo proporcional. Pero bueno, eso es por los grabados. Ahora por los exentos vamos a tener de dos tipos: aquellos que son limitados, como las partes exentas que tienen los aguinaldos o las gratificaciones, los pagos de la PTU, los premios vacacionales, o los ilimitados, como son los donativos entre ascendientes y descendientes, o las herencias o legados que están exentos, sin límite. Pero eso es por un lado en la parte de los objetos. Por la parte de los no objeto, pues justamente vamos a tener aquellos que no están contenidos dentro de la ley. Y por el simple hecho de que existen los objetos, pues también existen los no objeto. Y sobre eso es también sobre lo que tenemos que empezar a clasificar estos ingresos. Hasta aquí estamos dando un panorama netamente didáctico, pero es algo que va a darnos las bases para después entender el tratamiento que van a tener nuestros ingresos. Porque a partir del artículo 94 ya vamos a empezar a tratar de meter en estos 9 cajones que tenemos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, estos 9 cajones que van a ser en los cuales vamos a estar vaciando y jugando con las reglas de cada uno de los capítulos para terminar en la declaración anual. Entonces, por ejemplo, ya sea que tengamos un sueldo y salario, podemos tener una actividad empresarial y profesional, podemos tener un arrendamiento, podemos tener una enajenación de bienes como acto normalmente civil, tenemos una adquisición de bienes como a lo mejor nos encontramos un tesoro, tenemos intereses, tenemos unos premios cuando nos sacamos el pronóstico deportivo o la lotería, tenemos aquellos que son dividendos y de los demás ingresos. Estos son estos 9 que tenemos en el caso de las personas físicas. Y adicionalmente a eso, pues tenemos que empezar a identificar cuáles van a ser algunos tratamientos que van a trascender para la presentación de la declaración anual. Justamente, caso muy claro de hacer unos cruces como elementos de seguridad que vamos a tener para presentar nuestra declaración. Hay dos temas fundamentales que no tienen quizá mucha trascendencia a la hora de determinar nuestro impuesto, pero que sí tienen una trascendencia jurídica. En primer lugar, lo que son la discrepancia fiscal, que es a la que puede caer una persona física, y en segundo lugar, el tema de los cruces de seguridad. Unos cruces de seguridad que se van a conectar en su caso también con algunos ingresos que van a tener un tratamiento específico, y en consecuencia eso es lo que nosotros tenemos que estar considerando. Voy a ir a los primeros, como el tema de la discrepancia fiscal. Usted recordará que justamente dice el artículo 91 en el primer párrafo que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia. Y este procedimiento entra cuando las erogaciones son superiores a los ingresos. El clásico que tiene erogaciones, por ejemplo, de 100,000 cuando tiene ingresos de 50,000. Y este desbalance, desequilibrio que tiene la cuenta fiscal, justamente la cuenta fiscal que va a auditar la autoridad fiscal, pues en lo que se va a centrar el estudio de parte de la autoridad está en señalar por qué existe ese desequilibrio entre los ingresos y entre las erogaciones. Normalmente este concepto de la erogación se constriñe a 3 elementos que están contenidos en el mismo artículo 91, como son los gastos, las adquisiciones o los depósitos. Eso es lo que se va a considerar como para efectos de la erogación. Y la erogación, justamente como yo decía, que tuvo erogaciones de 100 y tuvo ingresos de 50, el concepto de erogación va a estar integrado por estos 3 tipos, como son el gasto, la adquisición y el depósito. Y en este caso justamente podemos tener un gasto como puede ser un gasto de telefonía, podemos tener una adquisición como puede ser la adquisición de un inmueble, o podemos tener un depósito como puede ser un depósito en las cuentas propias o aquellas en las cuentas de inversión. Entonces, la autoridad a través de alguno de sus medios puede comprobar que el contribuyente realizó erogaciones superiores a los ingresos y en consecuencia tiene un problema de discrepancia fiscal. Aquí, ¿cómo opera el asunto de la discrepancia? Bueno, no es dar una clase como tal de discrepancia, pero el punto está en el que creo que incluso los elementos que integran la discrepancia, en mi opinión, están mal planteados. Y al estar mal planteados, estamos aludiendo cosas que en su caso pueden llegar a no existir, razón por lo cual creo que por ahí el contribuyente únicamente con los elementos descriptivos de la discrepancia se podría llegar a defender. ¿Por qué razón? Porque creo que están mal planteados. Ese es el punto en donde creo que la discrepancia está mal planteada también, pero vamos a ver cuál es el procedimiento, la mecánica para la determinación. En primer lugar, se va a notificar al contribuyente. Una vez que se notifique al contribuyente,
Se va a tener un plazo de 20 días para que el contribuyente informe por escrito a las autoridades el origen o la fuente de proceden los recursos y en su caso que aporte las pruebas. Una vez que se queda acreditada esta discrepancia, bueno, pues en su caso, dado que no se pudo desvirtuar, en su caso, bueno, pues se van a integrar estos ingresos como omitidos y se va a aplicar la tarifa correspondiente al resultado del procedimiento. Esto es normalmente lo que pasa. Adicionalmente a eso, se establece que por una única ocasión la autoridad puede solicitar documentación adicional en los términos del artículo 53 de Código. Y este artículo justamente marca un plazo de 15 días a partir del día siguiente que surte efectos la notificación. Esta solicitud única que se establece justamente viene prevista en el artículo 92 en el séptimo párrafo en la fracción segunda, que para efectos, bueno, pues entendería que es en este plazo de los 20 días cuando la autoridad por una sola ocasión puede requerir información en los términos del artículo 53C, que para efectos, bueno, serían 15 días. De tal forma que si se aclara la discrepancia, pues prácticamente no tendría efecto. Tenemos dos opciones, ¿no? Si se aclara, pues ya no pasa nada. Y la segunda es que si no se aclara, bueno, pues entonces se entendería que estos ingresos pues nos van a jugar como ingresos omitidos y justamente se le aplicaría el cálculo de la tarifa del artículo 152, que es la tabla anual, al resultado obtenido. Y bueno, como lo he señalado, el tema de la discrepancia pues es un tema importante que siempre está latiendo para las personas físicas y que por lo tanto sí tenemos que estudiar para efecto de tratar de tener una justificación en su caso cuando las erogaciones bajo estos tres conceptos, como son gastos, adquisiciones y depósitos, superen la parte de los ingresos declarados. Por otro lado, déjeme decirle que ya no me queda mucho tiempo. Se me está acabando el tiempo y quiero tocar dos temas fundamentales para esta declaración. La primera, que son los ingresos informativos, que usted sabe que el segundo párrafo del artículo 90 habla de la obligación que tenemos de informar tres tipos de ingresos, como son los préstamos, los donativos y los premios, que excedan los 600,000 pesos. ¿Esto por qué? Porque en caso de no hacerlo, se va a considerar en primer lugar el premio, usted sabe que es definitivo, bueno, pues si no se informa se vuelve pago provisional y por lo tanto se vuelve acumulable. Y también en el 91, el quinto párrafo, dice que los préstamos y los donativos que no se declaren, entonces se considerarán omitidos por la actividad preponderante o ingresos de los otros que se declaren. Entonces, eso es lo importante. Si usted tiene préstamos, donativos y premios, que normalmente pues los préstamos los traemos ahí siempre en nuestra declaración, los donativos quizá no tanto y los premios menos, pero los préstamos son los que nos pueden dar un buen parámetro para declarar en esta declaración 2016. Ese es por un lado aquellos ingresos informativos. A ese respecto tenemos la regla que es la 311.1, que hace una interpretación de este 90 en el segundo párrafo y señala que aquellos que obtengan ingresos únicamente por estos conceptos que en lo individual o en su conjunto excedan los 600,000, pues deberán informar en la declaración anual. Es lo que dice. Adicionalmente a eso, las personas físicas que obtengan ingresos que les obligue a presentar la declaración anual y además tengan los ingresos de donativos, préstamos y premios, pues no presentarán el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones al RFC por los ingresos exentos, siempre que se encuentren inscritos en el RFC por los otros ingresos. Adicionalmente a eso, también tenemos otro tratamiento especial que yo le he titulado Declaración sobre la totalidad de los ingresos. Estoy haciendo alusión al artículo 150 en el tercer párrafo de la Ley de Renta, que obliga a que nosotros presentemos la declaración cuando hayamos obtenido ingresos totales superiores a los 500,000 pesos. Entonces, en este caso, los 500,000 pesos, bueno, pues declararé la totalidad de los ingresos, incluido aquellos por los que podría haber pagado en impuesto definitivo, como son los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, y aquellos por los que puedo no estar obligado al pago del impuesto sobre la renta en tres tipos. En primer lugar, como son los viáticos, cuando se eroguen efectivamente en servicio del patrón. En segundo lugar, la enajenación de casa-habitación. Como usted sabe, tenemos la contraprestación obtenida no exceda de las 700,000 unidades de inversión, como son los 3,894,000 aproximadamente a cifras del 31 de diciembre de 2016. Y el último, que son las herencias o legados. Al respecto sobre las herencias o legados y la casa habitación,
Cuando el contribuyente únicamente percibe ingresos por estos dos conceptos, casa, habitación, herencia o legado, yo lo estoy identificando como herencia o legado, el mismo, por eso son dos. El artículo 262 del reglamento dice que van a cumplir ellos con su obligación para efectos de la exención con alguna de las obligaciones siguientes. Y en ese término dice que cuando en lo individual o en su conjunto excedan los 500,000 pesos, deben solicitar su inscripción. Entonces, en consecuencia, la casa, habitación o la herencia o legado, cuando sea inferior, pues obviamente no necesitaré solicitar la inscripción. Es lo que está diciendo el 262. Adicionalmente a eso, la fracción segunda señala que cuando los ingresos totales tenga los ingresos exentos y adicionalmente otros capítulos, el del título 4, y por lo tanto exceda de los 500,000 pesos, no será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones por los ingresos exentos, siempre y cuando se encuentren inscritos en el RFC por los demás ingresos, que se parece mucho a lo que veíamos con antelación. Eso es respecto de las casa habitación y las herencias o legados de conformidad con el artículo 262 del reglamento. Adicionalmente a eso, acordará usted que decíamos que fueran los 500,000 pesos, incluyendo aquellos ingresos de viáticos, casa habitación y herencia o legado. Bueno, ya vimos el tratamiento especial que tiene la casa habitación y las herencias o legados, pero ahora quiero ir sobre este otro artículo que es el 263 del reglamento, porque este artículo justamente omite o permite, más bien, permite es el término, no informar sobre los conceptos de los viáticos, siempre y cuando se cumplan con dos condiciones. La primera es que el monto de los viáticos no exceda de los 500,000 pesos y adicionalmente es que los viáticos percibidos no representen más del 10% del total de los ingresos. En este caso, que sea por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado. Ingresos que en su caso pues lo hubiera pagado evidentemente el patrón. Pero adicionalmente a eso dice que para determinar el límite del ingreso por concepto de los viáticos de este artículo, se va a considerar incluso el monto erogado por los boletos de transporte. Es muy importante incluir, para efecto de los 500,000 pesos y del 10%, incluir los boletos de transporte. Esta es una vieja referencia que se hace, dado que normalmente los boletos de transporte pues anteriormente no se expedía comprobante. Ya a partir de la reforma 2014 pues se expide comprobante y por lo tanto pues bueno, es una vieja herencia que se trae antes de 2014 este artículo 263, pero así lo dice. Ahora, tiene una trascendencia importante este artículo que se conecta con el 93 en el quinto párrafo, porque esta exención que estamos viendo de los viáticos, de la casa habitación y de las herencias o legados, cuando rebaso los 500,000 pesos de mis ingresos totales y no los declaro, en ese caso, el 93 en el quinto párrafo dice que no son aplicables las exenciones. Tenga los ingresos de viáticos, casa habitación y herencias o legados y adicionalmente no sean declarados cuando rebase los 500,000 pesos. Por eso es importante tener control sobre estos tres ingresos, como son viáticos, enajenación de casa habitación y herencias o legados, para que en su caso nuestro cliente o ya sea nosotros mismos, pues no perdamos la exención. Ya hasta aquí vamos a dejar este tema. Y ahora voy a tomar unos últimos minutos para dar respuesta a una consulta que nos llegó vía WhatsApp a nuestro número que es 55 3103 6804. Si usted tiene alguna consulta y no la quiere hacer llegar, pues ahí le estamos esperando. Vamos a escuchar la consulta. Consultoría Fiscal. Hola, ¿qué tal? Oiga, tengo una duda. Referente a los otros años anteriores, nunca presenté la declaración de personas físicas. Yo no sabía que estaba dada de alta. Hace tiempo fui a hacer un trámite porque iba a entrar a un trabajo y me pidieron esa hoja. Al momento que fui en Hacienda me dijeron, pero ya está dada de alta. Mi duda es si tengo que presentar los otros años en cero o no presento nada. Es mi duda que tengo ahorita. Otra es, en el otro trabajo que yo estuve el año pasado me estuvieron reteniendo. También otra duda es si llamo y le digo que me dé mi hoja de retención para declarar de persona física. Pero los gastos que tengo ahorita son los de la escuela. Cada mes la escuela me genera una factura por el pago de mi colegiatura.
Eso también entraría para declararlo y para que también Hacienda pues me regresara el dinero. Sí, porque en la escuela pago cada mes, ya sea la colegiatura mensual y la del cuatrimestre que pagué el año pasado para poderlo declarar esta vez. Estoy dada de alta en Hacienda a lo que vi cuando pedí mi documento desde el 2004. Yo hace poco me di cuenta que estaba dada de alta en Hacienda porque nadie me informó nada. Entonces, pues ahorita mi preocupación para no tener ningún problema con Hacienda. Consultoría Fiscal. Bueno, en este caso creo que vamos a dar respuesta a la consulta que nos hicieron llegar a través de nuestro WhatsApp. En primer lugar, tenemos un problema porque tenemos la declaración de sueldos y salarios del año del 2004 a la fecha que se debió de haber presentado. Bueno, hay que recordar aquí que el 97 primer párrafo es el que obliga al patrón a que tenga que presentar su cálculo anual de cada persona que le hubiera prestado servicios personales subordinados. Posteriormente, el séptimo párrafo del artículo 97 es el que da como especie de exclusiones para la presentación de la declaración, y entonces vamos a pensar una exclusión, que puede ser el caso. Si yo estoy siempre con el patrón y de enero a diciembre, de 1 de enero al 31 de diciembre estuve con él, bueno, pues normalmente él me va a presentar mi declaración. ¿En qué casos no está obligado? Dice este artículo 97. En el séptimo párrafo, cuando yo haya dejado de prestar servicios antes del 1 de diciembre del año de que se trate. Entonces, él está obligado si yo dejo de prestar servicios del 1 de diciembre al 31 de diciembre, pero no está obligado si yo dejo de prestar servicios del 1 de enero al 30 de noviembre. En contraparte, yo estoy obligado a presentar mi declaración si dejo de prestar servicios del 1 de enero al 30 de diciembre, que este puede ser el caso que podemos traer ahí. Adicionalmente a eso, recuerde usted que yo estoy obligado a presentar mi declaración cuando tenga ingresos que excedan los 400,000 o cuando yo presté servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. También yo estoy obligado cuando obtenga ingresos acumulables adicionales a los de sueldos y salarios del capítulo primero y conceptos asimilados, ¿no? Entonces vamos a ver cuál puede ser el caso más usual que traemos aquí. Bueno, que yo dejo de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trata. Entonces yo dejo de prestar servicios del 1 de enero al 30 de diciembre, me salgo de mi trabajo y por lo tanto ahí sí ya tengo que presentar mi declaración anual, ¿no? Bien, el artículo 182 del reglamento dice que si yo dejé de prestar servicios antes del 31 de diciembre, bueno, pues puedo no presentar la declaración, siempre y cuando cumpla con los 3 puntos siguientes. Primero, cuando la totalidad de mis percepciones provengan únicamente de servicios personales subordinados, es decir, sueldos y salarios. Segundo, estas percepciones no excedan de los 400,000. Y tercero, mis ingresos no deriven de la prestación del servicio a 2 o más empleadores en forma simultánea. Si cumplo con estos 3 requisitos, entonces yo ya no voy a estar obligado a presentar mi declaración anual cuando dejo de prestar servicios antes del 31 de diciembre, lo que puede significar una facilidad para efecto de conciliar las cuentas que tenemos con Hacienda cuando dejamos de prestar los servicios. Por el otro lado, usted me dice, ¿sabe qué? Tengo mis gastos de colegiatura y quiero saber si son deducibles. Bueno, hay que recordar que con base en el decreto que se publicó, porque tenemos aquí 2 fechas, el decreto del 30 de marzo del 2012 y el del 26 de diciembre del 2013, que fue la actualización para los medios electrónicos y donde se quitó el límite de las deducciones personales, a que a este no le aplica. Bueno, ¿qué es lo que se puede deducir? Se pueden deducir los pagos que yo hago por enseñanzas correspondiente a la educación básica y media superior, ya sea para mí, para mi cónyuge, para la persona con quien vive en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. No vamos a entrar al detalle, pero lo que sí vamos a comentar es que va a ser a nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato o su equivalente. Si nosotros estamos en esos niveles, entonces ya lo único que falta será ver el límite anual de la deducción, porque si estamos en preescolar es 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato o su equivalente a 24,500. Por lo tanto, aquellos pagos que hacemos a nivel universidad y superior, pues en consecuencia no entran conforme al estímulo. Consultoría Fiscal.
Y bueno, y hasta aquí llegamos con la respuesta a esta consulta. Es un gusto poderles ayudar y esperamos sus próximas preguntas en nuestro WhatsApp 55 31 03 68 04. Ahí estamos para recibir sus consultas. A través de un mensaje de voz, ahí le esperamos. Y con esta consulta llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, en la silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Me dio muchísimo gusto estar con usted en este programa. Le agradezco mucho sus mensajes y su apoyo a través de mis redes sociales, a través de mi correo electrónico y a través de nuestro Twitter. No me resta más que desearle un excelente día, unas bonitas vacaciones de Semana Santa, y yo siempre estoy contento de estar en contacto con usted y estar en contacto con todas las personas que nos escuchan. Le invito para que se suscriba a nuestro canal de YouTube en Soy Ejecutivo Fiscal y le deseo que tenga un excelente día. Muchas gracias, mi nombre es Hasnit Infidel y nos vemos muy pronto dentro de 15 días. Y muchas gracias. En la silla del experto con Hasnit Infidel y tú.